Por favor, suscríbete y dale like al video. Gracias. Torta helada peruana, todo en un molde de queque. Baba roa, 5 a la pez y queque liviano de maicena. Ingredientes: 4 huevos, 120 gramos de maicena, 120 gramos de azúcar, 90 mililitros de aceite. Para la elaboración del queque, separamos las claras de las yemas. Mezclamos las yemas con el azúcar. Añadimos el aceite y volvemos a mezclar. Con una coladera agregamos la maicena de a pocos. Batimos 1 o 2 minutos para que todo quede bien integrado. Batimos las claras a nieve. Mezclamos de forma envolvente las claras en el batido de yemas. Queda así. Molde de 22 centímetros de diámetro con el fondo forrado con papel manteca o craft. Eso es todo lo que vamos a usar. Este molde de 22 centímetros de diámetro con tubo al centro, que acá en el Perú le llamamos molde de queque. Es todo. Ya no vamos a tener que tener el problema de que por un lado hacemos el bizcochuelo y después estarle dando forma al bizcochuelo calculando cuánto entra en el molde, ni estar mojando el bizcochuelo. Yo a esto le digo queque porque es de textura firme, pero en realidad es como un bizcochuelo, nada más que es firme, no deja de que el babarroa lo moje la masa, y también permanece húmedo. No hay que estarle echando jarabes ni juguito de nada, ¿ya? Es un queque que es perfecto para esta torta helada. Sobre todo porque no vamos a estar buscando molde para armar la torta, molde para hacer el bizcochuelo, cortar el bizcochuelo. Todo lo hacemos en el mismo molde que escojamos. Estos ingredientes son para este molde de 22 centímetros, pero ustedes pueden usar un molde de queque más grande y bueno, duplican, triplican los ingredientes. Horno precalentado por 10 minutos, 180 grados Celsius por 25 minutos, parrilla de en medio del horno, pues, ¿no? Miren, el queque es súper esponjoso, ¿ya? Repito, yo le llamo queque porque ya tiene el aceite, ¿no? Y lo hace de textura más firme. Pero es bien esponjoso y livianito. Cuando ustedes lo comen se deshace en la boca, así se deshace, ¿ya? Entonces es delicioso. Pero cuando sale del horno sale bien infladote. Pero conforme va enfriando se va encogiendo, ¿ya? Y eso es perfecto para esta torta helada, porque a la hora que se encoge, toma el tamaño que es perfecto, que es para la torta helada,
¿ya? Entonces ya no tenemos que recortar nada, simplemente lo cortamos por mitad, ponemos una mitad como la clásica torta helada, ¿no? Babarroa, el bizcochuelo, en este caso este queque, y después más babarroa, bizcochuelo. Entonces, pero como les digo, todo queda perfecto para la torta, ¿ya? Entonces ustedes solamente tienen que cortar por en medio y colocar. Ahora yo, para que quede más bonito, le he quitado los lados oscuritos a las planchas, ¿no? Pero ustedes pueden dejarlo así también, ¿ya? Entonces, como les digo, justamente porque he escogido esta receta que encoge, porque queda el tamaño perfecto para el molde en el que estamos preparando y solo tenemos que usar ese molde. Esa es sobre todo la gran ventaja y practicidad de esta receta, que solo usamos un molde para hacer el queque y luego armar ahí mismo la torta. Gelatina de la superficie. 20 gramos de polvo de gelatina, diluido en 250 mililitros, lo que equivale a una taza de agua hirviendo. El agua tiene que estar súper, así, recién hervida, caliente, caliente. Usamos gelatina de 2 litros de rendimiento. Cualquier gelatina que en el sobre diga 2 litros de rendimiento. Echamos la gelatina diluido a un molde de queque de 22 centímetros de diámetro. Limpio, sin untar nada, no le echamos nada. Y llevamos a refrigerar, en la parte donde guardamos nuestros alimentos normalmente, ¿ya? De la refrigeradora. Bueno, llevamos a refrigerar hasta que al posar el dorso de una cuchara bien seca o la yema de nuestro dedo se quede pegada una fina capa. No puede endurecerse la gelatina, porque si se endurece, se va a la hora que ustedes voltean la torta, se separa la gelatina del babarroa, ¿ya? Y se desmorona toda la torta. Para que pegue el babarroa con la gelatina, tiene que estar así como están viendo acá, toda así, toda blandengue, que todavía no ha agarrado cuerpo, ¿ya? Dejamos a un lado y seguimos con la preparación. No llevamos a la refrigeradora, la dejamos ahí a un costado mientras seguimos haciendo el babarroa y todo lo demás, ¿ya? Como otra novedad presento en este video, ¿cómo podemos hacer babarroa ahora sí con leche Gloria? Porque muchos suscriptores me pedían que encontrara la forma de que la leche evaporada Gloria, esponjara. Porque la leche fresca, la que viene de bolsa, esa sí esponja, ¿ya? De Gloria. Pero la leche evaporada no esponjaba, quedaba como aguada y no rendía pues para hacer una torta helada. Y miren, yo haciendo limpieza encontré una lata vieja ahí de hace tiempo, parece que estaba ahí, de leche Gloria. Y es esas latas que bueno, yo probaba y nunca esponjaba. Pero esa lata decía, tiene un sello que dice sin preservantes y otro sello que dice que apoyan a los ganaderos, qué sé yo. Pero comparando con una lata nueva, veo de que las latas nuevas, en el sello, la etiqueta, no dice que están sin preservantes. Y ustedes saben que ahora acá en el Perú, en las etiquetas ya no pueden engañar. Tienen que decir lo que realmente tiene el producto, ¿no? Entonces, quiere decir que las latas nuevas, la fabricación nueva de leche, sí tiene preservantes, ¿ya? Entonces, yo pensé, porque como a veces los químicos cambian la constitución de los productos, ¿ya? Y no siempre para mal, Por ejemplo, a veces a las tortas, a las masas les echan productos químicos que además de preservar, vuelven las masas más suavecitas, más esponjosas. Igualito pasa con la leche. Cuando tienen químicos que preservan la leche, también le dan otras características. Por ejemplo, en este caso, que esponjen, ¿no? Que la leche, ustedes la batan y ¡bom!, se vuelva pues con una crema chantilly. Bueno, entonces yo dije, voy a probar, pues, ¿no? Y efectivamente, había sido lo que yo había sospechado. La leche esponjó. Y no saben, tiene una cremosidad deliciosísima. Mejor que todas las leches que he probado para torta helada. Así que ya, pues, bueno, para todos los suscriptores que me pedían
hacer la torta helada con leche evaporada Gloria, bueno, ya la pueden hacer, ya pueden comprar su leche y siguen las indicaciones pues del video, ¿no? La baten todo y le sale perfecta la torta. La leche la tenemos que congelar, es decir, ponerla ahí donde se hace el hielo en la refrigeradora, hasta que se ponga como adoquín. Así como ustedes ven en el video, así se tiene que poner la leche. Batimos hasta duplicar o triplicar el volumen de la leche. Voy a batir solo hasta duplicar el volumen de la leche para que el bavaroa quede consistente y no sobre también, ¿no? Miren, queda con una cremosidad que parece crema chantilly. Está deliciosísima la leche, súper cremosa. Otras leches cuando estoy batiendo, conforme van aumentando de volumen, se van poniendo un poco líquidas. Esta no, todo el tiempo ha permanecido súper cremosa. En cuanto a esponje, añadimos la gelatina diluida muy caliente en forma de hilo. Si la gelatina no está caliente, se va a cuajar inmediatamente, ¿ya? Entonces, si ustedes ya diluyeron la gelatina en agua recontra caliente y se les ha entibiado o se les ha medio enfriado, tienen que calentarlo ya sea en el microondas o en una cacerolita. La gelatina tiene que estar así caliente, ¿ya? Para que ustedes tengan tiempo de batir. Si no, repito, se les cuaja inmediatamente, se les hacen unas pelotas horribles y pierden todo. Echamos rápidamente una parte del bavaroa sobre la gelatina que habíamos reservado. Luego colocamos una plancha de queque. Como ya les expliqué, yo le he quitado lo oscurito para que quede bien bonito, pero si no, ustedes parten por mitad y lo ponen. Enseguida, más bavaroa y la otra plancha de queque. Terminamos con bavaroa y llevamos a refrigerar 8 horas o mejor toda la noche. Para desmoldar la torta, colocamos el molde que contiene la torta, pues, ¿no? Dentro de un tazón con agua tibia para caliente. El agua no puede estar calientota, porque si no va a derretir la gelatina. Dejamos el molde unos segundos. Retiramos y nos fijamos si ya soltó la torta. Es preferible llevar a cabo este paso varias veces a que por usar agua muy caliente se derrita la gelatina. Sumergimos el molde y sacudimos para ver si ya soltó y así varias veces pero esto suelta rápido, ¿eh? Pero le estoy diciendo por si acaso, ¿no? Y si no suelta, entonces ustedes vuelven a sumergir hasta que cuando ven que ya la torta se ha soltado del molde, procedemos a voltearla. Mojar el plato con agua evita que la torta se pegue al voltearla. Ya, entonces ya ustedes cuando la voltean la pueden acomodar, porque si está seco el platón, la torta se pega y ahí a donde cayó, ahí queda. No la van a poder mover, ya, se pega, completamente se pega. Colocamos el plato encima así mojadito, como han visto, y procedemos a voltear la torta. Miren qué maravilla, y todo en un molde. Al girar el plato con el molde, ustedes, si la torta ya se separó, tienen que sentir que la torta cae, ¿ya? Porque si no sienten que la torta cae, bueno, sacuden primero un poquito y debería caer. Pero si no cae inmediatamente, vuelven a la posición inicial y vuelven a meter el molde en agua tibia para caliente, ¿ya? El sabor es deliciosísimo. Hagan la torta no solamente por novedad de apariencia, sino también por sabor, la textura, todo. Miren, no gastan en colapés, no pierden tiempo haciendo queque por un lado, después buscando otro molde, nada. Ya es una torta así, súper especial, linda, sabrosísima y práctica. Miren qué bella queda por dentro. Es así, preciosísima. Y sobre todo, fíjense qué bien que ha pegado el bavaroa con el queque. El queque está húmedo, se deshace en la boca porque como es solo de maicena, es súper suavecito, es consistente,
como también muchos suscriptores me habían pedido de cómo podían hacer para poner en la torta helada una masa más compacta, no un bizcochuelo, porque el bizcochuelo hay que humedecerlo y si no lo humedecen se seca, es medio problemático, ¿no? En cambio con esta receta les va a quedar una torta no solamente en tamaño, perfecto para la misma torta, sino también la consistencia, ¿ya? Y que se mantiene húmeda y se deshace en la boca, es así, una súper delicia también. Torta helada peruana, todo en un molde de queque.